Una verdad popular, pero que es una verdad muy cierta. Y parece ser más cierta en nuestros días, en nuestras épocas, que están caracterizadas por la ociosidad, por el entretenimiento. Cuando estamos en ociosidad, en entretenimiento, no estamos metiendo nada a la mente está simplemente pasiva. ¿A qué me refiero con entretenimiento? Viendo una película, viendo YouTube, en el celular ahí procrastinando, mirando Twitter, Instagram. Todo eso son ejercicios pasivos de la mente. Usted no está ejercitando la mente y sí está dejando la mente con un espacio para que Satanás ahí siembre sus ideas que van contra la palabra de Dios. No se imagine a Satanás ahí sembrándole literalmente cosas, pero sí su mente va a estar escuchando ideas que son contrarias a la palabra de Dios, y como no la estamos pertrechando, no la estamos fortaleciendo con la palabra de Dios, pues entonces toda esa ideología del mundo está penetrando en nuestras mentes. Martín Lutero dijo: no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. No podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, están ahí. Las ideas del mundo, estamos en medio del mundo, no vamos a salir del mundo. Pero sí, como cristianos podemos evitar que esas ideas hagan nido en nuestra cabeza. Quiero hablarles en esta mañana de lo importante que son los pensamientos bíblicos en nuestra mente. Quiero hablarles de lo importante de nuestros pensamientos arraigados en las Sagradas Escrituras. Pablo dice: en esto pensad. Y quiero que meditemos acerca de esto. ¿En qué debemos pensar los creyentes? ¿En qué debemos ocupar nuestras mentes como creyentes? ¿Cuáles son los pensamientos que nosotros debemos anclar en nuestra mente para que entonces los pensamientos mundanos no hagan nido en nuestras cabezas? Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9. Voy a leerlo inicialmente en la Reina Valera 60, pero luego lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en la que me voy a basar para dividir el texto, dividir el sermón en esta mañana. Dice así, Filipenses 4, 8 y 9, Reina Valera 1960. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Leo el texto en Nueva Traducción Viviente. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Punto. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Punto. Coloca ahí también la Nueva Traducción Viviente. Piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. Punto. Otra vez. Continúa diciendo: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Punto. Y termina la idea diciendo: entonces el Dios de paz estará con ustedes. La manera en que lo divide con puntos la Nueva Traducción Viviente me sugiere entonces 4 divisiones del texto y 4 divisiones para nuestro sermón. En esto pensad. En primer lugar, la pertinencia del mandato. En segundo lugar, el contenido del mandato. En tercer lugar, la práctica del mandato. Y en cuarto lugar, la consecuencia del mandato. ¿Cuál es el mandato? En esto pensad. Les repito entonces para los que están tomando notas. Primero, la pertinencia del mandato. Segundo, el contenido del mandato. Tercero, la práctica del mandato. Y en cuarto lugar, la consecuencia del mandato. Comencemos. Primero, la pertinencia del mandato. ¿Cómo comienza el apóstol Pablo nuestro texto? En Reina Valera dice: por lo demás,
hermanos. ¿Notan cómo comienza? Por lo demás, hermanos. En la Nueva Traducción Viviente comienza diciendo: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. ¿Vieron el punto de Pablo? Ya está para cerrar su epístola a los filipenses y pareciera ser que se le olvidó algo, pero no es algo simplemente para añadir, es algo muy importante que Pablo no quiere dejar pasar al finalizar su epístola. Esa expresión "por lo demás" es una forma típica como Pablo termina sus epístolas, enfatizando un mandato final que no quiere dejar pasar de largo. Es muy importante, se le está acabando las hojas, digámoslo de esa manera, ¿cierto? Y sabe que le queda poco espacio en la hoja y dice: esto no puedo pasarlo por alto. Esto último que le quiero decir a esta iglesia es fundamental, es importante. Usted lo va a encontrar, ese "por lo demás", varias veces al finalizar las epístolas de Pablo. Por ejemplo, no lo vamos a leer, pero para que anoten, 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, ya cerrando la segunda epístola de los Corintios, capítulo 13, versículo 11, Pablo dice: por lo demás, y va con un último mandato. También usted lo encuentra en 2 Tesalonicenses 3:1, también cerrando la segunda carta a los tesalonicenses, y en varias otras epístolas del apóstol Pablo. En Filipenses, ese "por lo demás" también lo encontramos en el capítulo 3, versículo 1. Búsquelo allá en su Biblia, Filipenses 3:1, donde comienza la segunda gran sección del libro de Filipenses. Filipenses se divide en dos grandes secciones, capítulo 1 y capítulo 2, una sección, capítulo 3 y 4, segunda sección. Y mire entonces cómo comienza Pablo su segunda sección. Dice: por lo demás, hermanos, y dice: gozaos en el Señor. Y escuchen esto que dice ahí, para que entendamos que cuando Pablo dice "por lo demás", no significa que se me ocurrió algo última hora y como para pegar y añadir, no, sino que es algo importante. Pablo dice ahí: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Eso a qué suena? Eso suena a que subráyalo. Si tiene resaltador, resáltalo. Lo que viene a continuación es muy importante. No quiero dejar pasarlo de largo. Así que la manera como Pablo comienza el versículo 8 del capítulo 4, nuestro texto para esta mañana: por lo demás, hermanos, es una manera de indicarnos que lo que viene a continuación es muy importante en la epístola y que no quiere dejar pasarlo por alto de ninguna manera. Está cerrando la epístola y es un mandamiento fundamental. ¿Cuál es el mandamiento en sí? Esa es la pertinencia al mandato. Pablo nos convence de que esto es importante. Pero ¿cuál es el contenido del mandato en sí? Bueno, veámoslo allá. Filipenses capítulo 4, versículo 8, que tiene varios puntos. Observen todo lo que Pablo va a delinear ahí. Todo lo que es verdadero. Pablo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Menciona 5 cosas con un "todo lo que". Luego añade otras: si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, el contenido del mandato, ¿cuántos aspectos son? 8 aspectos contienen el mandato de Pablo. El mandato es: en esto pensar. ¿En qué debemos pensar? El punto de Pablo es este: el mundo tiene una manera de pensar. Esa manera de pensar del mundo es totalmente contraria a Dios. Esa manera de pensar del mundo contamina al cristiano, lo aleja de la comunión con Dios, lo aleja de la comunión con sus hermanos. El cristiano debería dedicarse entonces a pensar en cosas que edifican. El punto de Pablo es ese. Veamos brevemente, y quiero que tengan en mente algo, queridos hermanos, queridos amigos, y es cuán contrastante es cada uno de esos aspectos con el pensamiento del mundo. Cuando vemos la manera en que piensa el mundo y la manera como el mundo hoy en día particularmente nos está enseñando a pensar y le está enseñando a pensar a nuestros jóvenes, entonces esto resalta totalmente. Consideremos entonces estos 8 aspectos brevemente. Primero, todo lo que es verdadero. Comienza Pablo diciendo: en esto pensar, en primer lugar, todo lo que es
Verdadero. La palabra verdadero en griego significa sincero, honrado, íntegro. Le repito los sinónimos para que entendamos lo que quiere decir esa palabra. Sincero, honrado, íntegro. Miren rápidamente en su Biblia, 2 Corintios capítulo 6, versículo 8, donde aparece la misma palabra y nos puede ampliar su significado. El apóstol Pablo está ahí contrastando su ministerio, está hablando de su ministerio y diciendo cómo él mostró un buen testimonio en su ministerio, aunque algunos estaban hablando mal de él. Y ahí en el versículo 8 dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Es decir, algunos acusaban a Pablo de ser engañador, de hablar para provecho, para sacarle plata a la gente. Y Pablo escribe la segunda epístola para defenderse. Y acá en este punto dice: algunos nos acusan de engaño, pero de algo ustedes están seguros por el ejemplo que le hemos dado. Nosotros, ¿cómo nos hemos comportado? ¿Qué dice él? ¿Cómo qué? Como veraces. ¿Qué quiere decir? Que en Pablo no hubo motivos insinceros. Que cuando Pablo le predicó el evangelio a los corintios, no lo hizo con una segunda motivación. No había algo detrás ahí. Él fue honrado en la predicación del evangelio. Tanto así que les dice: ¿saben qué? Yo no les pedí plata a ustedes. Yo trabajé. Con otros trabajé remendando tiendas para sustentarme a mí mismo. Eso es honradez, eso es sinceridad. ¿Y saben qué es eso? Eso es integridad. Eso es lo que significa acá la palabra verdadero. Pablo nos dice en esto pensar. ¿Que pensemos en qué cosas? En las cosas que son ¿qué? Verdaderas, o sea, íntegras, sinceras, honradas. O sea, cosas que no tienen un doble sentido. Queridos hermanos, ¿qué caracteriza nuestro mundo hoy? ¿Cuál es la característica hoy en día de nuestra sociedad? Es el doble sentido, es la mentira, es el engaño. Hoy se nos insta a vivir bajo la mentira, incluso llegando a los extremos en los que estamos hoy en día, a negar lo que somos. Mire, el mundo hoy no insta a las personas a que nieguen lo que son. Las personas ya no pueden decirle a alguien varón o mujer porque lo puede ofender, entonces uno ya no sabe qué decir, cómo decir. Esa es la mentira y el engaño del mundo. Ha engañado a cada persona con su propia identidad y le enseña entonces a mostrarse delante de los otros de una manera fraudulenta. Vivimos con máscaras, hermanos. Es la mentira del mundo y ¿sabe qué? Nos la están metiendo en la mente. Nosotros poco a poco la hemos ido asimilando. Eso no empezó ayer, eso empezó hace 20 años con las películas de Disney, eso empezó hace muchos años con películas inocentes, bonitas, de dibujos animados. Comenzó con El Rey León, con Tierra de Osos, con todas las películas que nosotros las veíamos y nos parecían tan lindas, con nuestros hijos al lado y no les explicábamos toda la filosofía mundana que había detrás de eso. Pablo nos dice todo lo que es verdadero, pensemos en lo que es verdadero, que nuestra mente hable y piense en aquello que es sincero, honrado e íntegro. Pero Pablo continúa, en segundo lugar nos dice que pensemos en lo que es honesto, todo lo que es verdadero en primer lugar, en segundo lugar todo lo que es honesto. La palabra ahí, nos en griego, significa sobrio, digno, respetable. Escuche esto, queridos hermanos, lo que significa la palabra honesto acá. Les repito los sinónimos: sobrio, digno, respetable. Miremos brevemente 3 textos que están en Timoteo, bueno, 2 de Timoteo y Tito, que se refieren a los requisitos de los ancianos y también de las mujeres mayores en la iglesia. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 8 y 11. Y noten que esta es una característica de los oficiales de la iglesia, aquí particularmente de los diáconos. Dice el apóstol Pablo: los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Vieron la característica? Y miren la palabra que sigue: ¿sin qué? Sin doblez. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Versículo 11, hablando de las esposas de los diáconos. Miren esto: las mujeres asimismo sean ¿qué? Honestas, y lo acompañan con estos otros calificativos: no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y Tito capítulo 2, versículo 2, vuelve y utiliza esta palabra también, hablando de los hombres mayores. Aquí no ancianos no se refiere a los pastores, sino hombres de mayores de edad. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. ¿Notan las palabras que acompañan la palabra ahí? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la
paciencia. Es decir, ¿qué debe caracterizar el pensamiento de un cristiano? Es la honestidad, es decir, algo que representa lo que es sobrio, digno, respetable. Algo que está casi desaparecido en nuestra cultura, ¿o no? En nuestra sociedad. Hoy, más que nunca, se alaba todo aquello que es indigno y repudiable. Si la Biblia dice que debemos pensar en aquello que es digno y respetable, el mundo hoy levanta en alto todo lo que sea indigno y repudiable. El lema de las nuevas generaciones es vivir bajo la insensatez, no la sensatez. ¿No se han dado cuenta ustedes? Parece que hoy en día el que sea más ridículo es el más aceptado. ¿Cómo hacer plata hoy en día? Haga algo muy estúpido y suba ese video a las redes. Es así, esos son los valores de nuestro mundo. Y pensamos que ya la sociedad ha llegado al máximo del ridículo cuando a la semana siguiente aparece algo peor. Porque la estupidez del ser humano no tiene límites. Y aparte de Dios es así, queridos hermanos. Eso es lo que está bombardeando a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Pablo nos dice que pensemos en todo lo que es verdadero y todo lo que es honesto. En tercer lugar, el apóstol Pablo nos dice que pensemos en todo lo que es justo. La tercera característica que menciona ahí el apóstol en Filipenses capítulo 4 versículo 8 es todo lo justo. La palabra dikeos, justo ahí, significa recto, bueno y aprobado. Noten que todas las palabras están muy relacionadas, ¿no? Vamos teniendo una idea de cómo espera Dios que sea el pensamiento de un cristiano. Justo, repito, significa recto, bueno y apropiado. Abran su Biblia, allá adelantico, Colosenses capítulo 4, versículo 1. Justo, y miren lo que Pablo dice acá. Vamos a hacer lo justo y recto con vuestros siervos. Ahí nos podemos hacer una idea. Aquí Pablo nos provee una ilustración para que entendamos qué significa la palabra justo, porque dice, vamos a hacer lo que es justo y recto con ¿quiénes? Con vuestros siervos. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué implica ese mandato que Pablo está dando allá? De lo que es apropiado, de lo que es correcto. Pague de acuerdo al trabajo hecho. En Efesios capítulo 6, versículo 1, Pablo aplica esta característica a los hijos con respecto a sus padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Ahora, la idea ahí es que es justo delante de ¿quién? De Dios. O sea, no podemos hablar de justicia, no podemos hablar de rectitud, aparte de las normas que Dios ha dado. Porque el hombre coloca sus propios estándares de justicia y de rectitud. Los corre para acomodarse a su maldad. El punto de Pablo es que hay una justicia que Dios determina y nosotros debemos acomodarnos a ese tipo de justicia. Cuando nos acomodamos a la justicia que Dios declara en su palabra, entonces podemos decir que andamos rectamente, que andamos buenamente y aprobadamente. Pero cuando nos alejamos de la justicia que Dios ha determinado en su palabra, entonces somos reprobados. Andamos en injusticia. Queridos hermanos, eso es lo que dice Dios de nosotros los creyentes, pero ¿qué es lo que nosotros vemos en la sociedad que nos rodea? ¿Qué es lo que usted ve hoy en día en las redes? ¿Qué ve usted en los medios de comunicación? ¿A qué se insta hoy a los jóvenes y a todas las personas, adultos también? ¿Sabe a qué se nos insta hoy? A hacer lo que es malo y reprobado. Y bueno, nosotros como colombianos, que hacemos chiste de todo, ya tenemos un chiste para eso. Ya tenemos acuñada una frase que muestra que en nuestra sociedad se valora aquello que es reprobado, aquello que es injusto. Decimos los colombianos ahora, ser pillo paga. No es ser pilo paga, ser pillo paga. Es decir, ¿a quién premia la sociedad moderna? Y no hay que pensar en el gobierno. Si el gobierno está haciendo eso. No, queridos hermanos, eso lo podemos ver en las artes, en los deportes. ¿Quiénes son los exitosos de hoy en día? ¿Es gente moralmente recta? ¿Es gente que son ejemplos para las nuevas generaciones? Son personas que usted le puede decir tranquilamente a su hijo, mira, sigue a ese famoso. Los famosos son gente totalmente injusta, con unas vidas cochinas. Y son los íconos de nuestras nuevas generaciones. Esa es la realidad, hermanos. La rectitud en una persona hoy en día ya no es valorada. La persona que es recta hoy en día es ridiculizada, ¿o no? Entonces nosotros tenemos que aprender a ser pillos para sobrevivir en una sociedad que ha rechazado lo que es justo.
Pero el apóstol no se queda ahí, ya nos dijo, mire, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo. En cuarto lugar, el apóstol Pablo nos dice, piensen en todo lo que es puro. ¿Qué tal esa palabra? Si con las anteriores quedábamos anonadados, quedamos asustados, ¿qué pensamos cuando aparece esta palabra pura que es tan importante en el contexto bíblico? La palabra yagnos en griego significa casto. Si esa palabra todavía está en el diccionario. Casto, sagrado. Casto y sagrado, queridos hermanos. Pablo nos dice que pensemos en lo que es casto y sagrado. ¿A ustedes les parece que eso cada vez es más difícil? Lo que oímos en las canciones, lo que vimos en la calle, usted solo coloca cualquier videito de YouTube para hablar de cocina y sueltan cuantas groserías en ese video para enseñar a hacer unas tortas fritas. ¿Y saben cuál es el gran problema? Que como cristianos nuestros oídos ya se amoldaron. Al principio nos dolían un poquito, ¿a usted no le dolía cuando oía un madrazo? Pero hoy en día usted coloca un video así, dicen 10 y usted ya no lo siente. Ese es el tipo de sociedad en el que estamos. Pero esa es la tragedia de nosotros los cristianos. Perdimos la santidad, perdimos la pureza hace rato, queridos hermanos. Miren lo que dice de esta característica, primera de Pedro capítulo 3 versículo 2, hablándole a las esposas cristianas que tienen maridos no cristianos, y Pedro le dice esto a la mujer. Bueno, hay que leer el 1 y el 2. Asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y empieza diciendo, versículos, considerando vuestra conducta ¿qué? Casta y respetuosa. Interesante que coloque eso. El marido creyente que ve en la esposa creyente, ¿qué es lo que dice Pedro? Castidad. Esa castidad lo debe atraer hacia Cristo, porque lo que es típico en el mundo es la falta de castidad, queridos hermanos. Santiago capítulo 3 versículo 17 también utiliza esta palabra, hablando Santiago de la sabiduría de Dios, en contraste con la sabiduría diabólica, la sabiduría del mundo. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? ¿Vieron la primera característica de la sabiduría de Dios? Pura, o sea, casta, sagrada. Después es, o sea, como resultado de la pureza, la castidad, ¿qué viene? Dice después, dice pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bueno, si esa es la característica de la sabiduría que desciende de lo alto, de lo que Pablo nos dice en esto pensad, entonces ¿cuál sería la característica de la sabiduría de este mundo, de la sabiduría diabólica? La falta de castidad. ¿Sabe cómo le llama Santiago? Mire el versículo 15. Y la palabra que utiliza creo que es la apropiada. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, subraya esto, animal, diabólica, animal. Creo que esa es la palabra que describe la conducta de los seres humanos hoy en día y sobre todo con respecto a la sensualidad. La palabra animal ahí no significa asociado a los animales, significa asociada a los sentimientos, guiada únicamente por lo que se siente, probar todo lo que yo quiera sentir. Y quizá entonces la castidad sea una de las características que más se ataca en nuestros días, ¿o no? La castidad es algo del pasado. La santidad, la castidad hoy es considerada retrógrada. Las redes, piénsenlo. Piensen lo que usted ha visto esta semana en las redes. La música, lo que usted ha escuchado de música en esta semana. El entretenimiento en general, piense qué es lo que usted está viendo para entretenerse. ¿Sabe qué es lo único que promueve todo eso? La inmoralidad, no más. La inmoralidad en todos sus matices. Y nosotros le abrimos la puerta trasera, ¿o no? Aquí, no más. En la palma de la mano está toda esa suciedad y toda esa porquería. Y nosotros estamos ahí, acudiendo. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no pienso en todo lo que es puro, justo? Todo lo que es de buen nombre. ¿De qué estamos alimentando nuestra mente? Pablo nos está diciendo acá en este pasaje, hermanos queridos, piensen en todo aquello que es, dice el apóstol, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro. Pero no se queda ahí el apóstol Pablo, en quinto lugar nos dice, todo lo que es amable. Esta palabra y la próxima que aparece, o sea, todo lo que es de buen nombre, amable y buen nombre, son dos palabras que solo se usan aquí en toda la Biblia. O sea, me explico, Pablo se tuvo que inventar dos palabras para describir el tipo de sabiduría que es de Dios en la que debe pensar el cristiano. O sea, esto es algo atípico en el mundo.
No existía una palabra en el contexto en que Pablo escribió, no existía una palabra en griego para describir lo que está diciendo ahí. Pablo dice todo lo que es amable. Esa palabra significa algo así como agradable, grato o amable. Pensemos en las cosas que son agradables y que son gratas, o sea, que producen agrado a Dios primeramente, por supuesto, pero también al otro. La amabilidad también parece ser cosa del pasado, ¿no? Lo que antiguamente se llamaban cortesía, caballerosidad, ética, cultura, las normas de Carreño, el manual de cómo comportarnos, eso ya no se estudia, ya no se le enseña a los niños nada de eso. Los niños ya no saludan, andan como pájaros libres corriendo de aquí para allá, no paran a saludar. Ya no nos levantamos delante de las canas como dice el proverbio. Al contrario, hay un viejito, yo me aprovecho del viejito, le tomo rápido la silla. Ya las mujeres no son tratadas como objetos delicados. Volvamos, amable, dice Pablo, amable. ¿Cuánto se ha perdido la amabilidad? Eso es cosa del pasado, y más bien es como ridículo, eso es la amabilidad, que un niño salude, que nos levantemos cuando entra un anciano, que uno le abra la puerta del carro a la esposa. Eso está totalmente olvidado. Y el respeto a la autoridad ha desaparecido de nuestra sociedad. Hoy en día ya no se respeta la autoridad, el uniforme ya no se respeta. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo acá? ¿En qué debemos pensar? En todo lo que es amable. Continúa el apóstol Pablo, en sexto lugar nos dice todo lo que es de buen nombre. Otra palabra que Pablo se inventó, no aparece en otro lugar. Todo lo que es buen nombre significa todo lo que es digno de elogio, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que puede recibir loor. Lo que usted puede aplaudir, honesta y sinceramente, sin que su conciencia lo perturbe. Eso tiene que ver con el bien hablar. Hablar para el agrado de los demás. Pablo en otro texto de las Escrituras dice que hablemos todo lo que produce agrado en los demás. Que nuestra palabra sea sazonada con sal. Ese debe caracterizar el habla del cristiano, pero empieza por el pensar del cristiano. Y otra vez hay que decir que eso está olvidado en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que sale de la boca de las personas hoy en día, queridos hermanos? Escuche una conversación natural en la calle, en el bus. De 10 palabras, ¿cuántas son malas palabras? Y eso es tan generalizado, tan pandémico, que ya han sido aceptadas muchas de esas palabras. Para nosotros, digo los de mi generación, muchas palabras que eran groserías, hoy los jóvenes la utilizan normalmente. Y bueno, dirán que es que el idioma evoluciona, sí, precisamente evoluciona, no devoluciona. Eso es un retroceso, eso es una devolución del idioma. Utilizar malas palabras para tratar al otro. Y ya la gente las utiliza como si nada, pero vuelvo al punto, Pablo nos está hablando a los cristianos. En esto pensar, no podemos pensar en esas cosas, no debemos hacer cabida en nuestras mentes en esas cosas. Hoy lo que sale del labio de las personas son malas palabras y nuestros oídos se han cauterizado. Eso es lo lamentable. Nuestros oídos como cristianos, ya no nos escandalizamos. Tal vez antiguamente reaccionábamos para que la persona no utilizara esas palabras. Antiguamente si llegaba un cristiano a una conversación el resto se callaba. Se sentían incómodos porque había algo ahí diferente. Hoy en día no, ya el cristiano está hablando con ellos allá, con sus malas palabras. Ya no generamos incomodidad en los conversos. Pablo termina con dos características que describe ahora de esta manera: si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza. La palabra virtud es muy famosa en el griego, es areti. Acá significa cualidad de excelente, significa nobleza, significa virtud. En los griegos, en el contexto griego, esa palabra señalaba la excelencia o el mérito. Pero en el contexto del Nuevo Testamento, esa palabra fue transformada de manera que significa todo lo que es de buena fama, todo lo que es de buen nombre, todo lo que hay que gritar para que otros lo escuchen. Y si reflexionamos al respecto, podríamos darnos cuenta de que en nuestros días la gente famosa es la que tiene un mal nombre. ¿Sí me hago entender? Piensa en nombres famosos: deportistas, artistas, músicos. ¿Por qué son famosos? ¿Por buena reputación? ¿Por mala fama? Los famosos hoy en día son los que tienen un mal nombre. Es decir, son famosos no por sus virtudes,
sino por su extravagancia. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Nota la palabra excelencia? Es la palabra virtud. Por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud, la misma palabra que atrás aparece como excelencia. Y a la virtud, conocimiento. Es decir, ¿sabe por qué se caracteriza nuestro Dios? Por la excelencia, por la virtud. Y entonces, si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué deberíamos caracterizarnos? Por la virtud, la excelencia, por el buen nombre. Porque si los cristianos tenemos un buen nombre, finalmente, ¿cuál es el nombre que es glorificado y exaltado? El nombre de Dios. Pero ¿saben por qué el nombre de Dios hoy es vituperado? Dice la Escritura, por causa de vosotros, por causa de nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios. Termina Pablo diciendo, si hay algo digno de alabanza. Es como cerrando ya, ¿no? Alabanza significa elogio o aprobación. Dígame una cosa, ¿qué se aprueba hoy en día? ¿Qué es lo que hoy es aprobado y aplaudido? No es lo que es digno de elogiar, para nada. Con relación al punto anterior, podríamos decir que hoy se elogia y se aprueba todo aquello que es de mal nombre. Todo lo que es de mal nombre. Y Pablo nos recuerda que fuimos salvos para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Lo repite 3 veces en Efesios capítulo 1. Y el texto que acabamos de leer de Pedro nos dice que nuestra principal tarea en el mundo es anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. Admirable. Ese es el contenido del mandato, hermanos. Brevemente consideremos la práctica del mandato. Es decir, Filipenses capítulo 4, versículo 9, primera parte. ¿Cómo se practica este mandato? Mire cómo lo dice Pablo acá. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Esto, ¿qué dijo en el versículo 8? En esto, pensad. Y nos lo desglosó con 8 características. ¿Qué dice en el versículo 9? Hagan lo que yo hago. ¿Cuál es el punto de Pablo acá? El punto de Pablo acá es, yo no les estoy pidiendo algo extraordinario. Sí. A la luz del contexto de nuestro mundo caído, impío, parecería ser algo extraordinario. Sí. La virtud cristiana es de otro mundo, en este mundo. Pero para el cristiano no es algo extraño. El apóstol Pablo está diciendo, lo que yo les estoy pidiendo que hagan, yo se los he modelado. ¿Cómo se aprende a pensar en esas cosas, hermanos? ¿Cómo se aprende a pensar en lo honesto, en lo puro, en lo justo? ¿Cómo se aprende a pensar en aquello que es de buen nombre, que es digno de alabanza? ¿Sabe cómo se aprende? Como Pablo nos lo dice ahí en el versículo 9. Lo que aprendisteis de mí, lo que recibisteis de mí, lo que oísteis de mí, lo que visteis de mí. Es decir, aprendemos por imitación. ¿Cómo aprenden nuestros hijos? ¿Sabe cómo están aprendiendo nuestros hijos toda la porquería que tienen en la cabeza, hermanos? A alguien están imitando. Y no es a nosotros. ¿A quién están imitando? Lo que ven acá en las redes. Nosotros. Si es que la pureza estaba desapareciendo de nosotros, si es que ya nos cuesta pensar en esas cosas de las que Pablo menciona acá, ¿no será porque ahora nosotros tenemos otros modelos que estamos imitando? Si nos juntamos con los impíos, y hoy en día nos juntamos con los impíos es a través de las redes, ¿a quién nos vamos a parecer? A los impíos. ¿Cómo podemos practicar la santidad? Imitando a Cristo primeramente, pero imitando también a aquellos que son como Cristo. El ejemplo vivo de la virtud es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Pero el apóstol Pablo también dijo, sed imitadores de mí, como yo, de Cristo. Eso empieza por nosotros, padres. Eso empieza por nosotros, adultos, haciendo un examen de nosotros mismos. ¿Qué es lo que ven nuestros hijos en nosotros? Y no solo estoy pensando en cuanto a modelar estas virtudes que Pablo acaba de mencionar, sino en cuanto al uso de nuestro tiempo.
¿Cuánto tiempo nosotros gastamos en redes? ¿Cuánto tiempo nosotros gastamos en YouTube? ¿Cuánto tiempo nosotros gastamos en entretenimiento? Eso es lo que nuestros hijos están viendo y oyendo y aprendiendo de nosotros. ¿Cuánto tiempo mi hijo me ve a mí leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo me ve mi hijo a mí compartiendo con los cristianos? ¿Cuánto tiempo me ve mi hijo a mí orando? Y luego nos sorprendemos porque nuestros hijos siempre están ahí en la red. Porque la única manera de tener un niño quieto es dándole el celular. ¿De dónde aprenden eso? No es de nosotros. Y lo terrible del asunto es que cuando nosotros le damos eso al niño, ahí él está encontrando modelos que imitar. El mundo sabe muy bien eso. El mundo lo conoce, la pedagogía moderna lo conoce perfectamente. Y el mundo de los medios lo sabe y lo explota de una manera astuta, a través de videos de 1 minuto. Y un niño puede estar horas ahí viendo videos de 1 minuto. Y siéntese al lado, a ver qué tanto está escuchando y qué están diciendo, qué es lo que están viendo. Nuestros jóvenes y nuestros niños están en grande peligro, ¿no? Sus hijos están en grande peligro. ¿Lo sabía? ¿Qué vamos a hacer para cuidarlos? ¿Qué vamos a hacer para protegerlos? ¿Qué vamos a hacer para, como Pablo dice acá, nosotros pensemos en estas cosas y enseñemos a nuestros hijos a pensar en todo lo que es justo, honesto, puro, de buen nombre y digno de alabanza? Hay una consecuencia del mandato y está al final del versículo 9. Pablo dice, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Vieron cómo termina? Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuándo? Eso es condicional a lo que está antes. Por supuesto, no lo podemos separar, ¿no? No podemos decir hasta amén, el Dios de paz estará con nosotros, si no estamos haciendo lo que Pablo describió en los versículos anteriores. ¿Quieres paz? ¿Quieres paz en tu corazón? ¿Quieres paz en tu hogar? ¿Quieres la paz para tus hijos? Como se oraba en el Antiguo Testamento, que la paz de Dios estuviera sobre los descendientes de Jerusalén. ¿Quieres la paz? En esto pensar. Cuando pensamos en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, cuando pensamos en aquello en lo cual hay virtud y en eso que hay alabanza, nuestra cosecha, ¿sabe cuál va a ser? La paz de Dios. La paz de Dios en nuestros corazones y la paz de Dios en nuestros hijos. El Dios de paz, dice Pablo, aplastará en breve a Satanás. Hay una promesa en la Biblia, eso está en Romanos capítulo 15, versículo 33. Y es esta: el Dios de paz va a aplastar a Satanás bajo nuestros pies en la segunda venida de Jesucristo. Pero eso, ¿sabe qué significa? Que hoy, aquí, ahora, antes de que Cristo venga, nosotros podemos derrotar toda esa corriente satánica que está en nuestro mundo, siguiendo al Dios de paz. Dice Pablo, por lo demás, hermanos, 2 Corintios 13:11, se lo leo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Esa paz de Dios solo viene a través de Jesucristo. Pero es una paz que gobierna el corazón, hermanos. Y podemos experimentar esa paz de Dios si nuestra mente está ocupada en lo que tiene que estar ocupada. Hay mentes de cristianos que están muy turbulentas, que están muy agobiadas, que necesitan la paz de Dios. Bueno, acá Pablo nos dice, piensa en esto, para que puedas disfrutar de la paz de Dios. Recordemos, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza.
pero sí podemos evitar que hagan un nido. Y si ya hicieron un nido, destrúyalo. Desbarate ese nido pensando en todo aquello que la Biblia nos invita a pensar.